Hola a todos, hoy tenemos un tema fascinante que es parte de nuestra vida diaria, aunque muchas veces no nos demos cuenta de su importancia. Vamos a hablar sobre el discurso, sus tipos, la intención comunicativa detrás de cada uno y cómo estos discursos pueden estar influenciados por ideologías. Bueno, así es, Melissa. El discurso está en todas partes. Lo escuchamos en la televisión, lo leemos en las redes sociales, lo encontramos en la política, en la publicidad, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado qué significa realmente discurso? Mel. Para empezar, pensemos juntos, ¿qué significa la palabra discurso para ti? ¿Cuáles son los primeros ejemplos que se te vienen a la cabeza? Vamos a verlo en acción. Les mostraremos un breve ejemplo de un discurso. Piensen en la imagen, en una frase, en una clave o en un símbolo visual importante del discurso. ¿Qué está pasando con esta generación? Una generación entera, a la que despectivamente se ha llamado en muchas ocasiones la generación de cristal, por el simple hecho de haber roto el silencio en un asunto tan importante y haber expresado que están sufriendo este gravísimo malestar. La salud mental no es ni más ni menos importante que la salud física. Pero si queremos encontrar respuestas ante esto, tenemos que hablar de las causas. Y yo hoy quería poner el acento en una cuestión que ha salido poco, y que son los determinantes sociales que tiene la salud mental. La salud mental tiene que ver con el mundo en el que vivimos, tiene que ver con el mundo en el que crecemos, tiene que ver con las condiciones de vida que proporcionamos a nuestros ciudadanos en esta sociedad y con la sensación de intemperie a la que muchas veces estamos expuestos. Salud mental también es que no puedas más con un curro precario que te explota y que te somete a una tensión y a un estrés permanente. Salud mental es, por ejemplo, tener que tomar cafeína a diario y que por las noches tengas después que tomar pastillas para dormir porque sufres insomnio como fruto de ese estrés. Salud mental es también, por ejemplo, que vivas angustiado por tener que dedicar más de un 50% de tu sueldo a pagar un piso o pagar una habitación compartida y, por tanto, deberíamos preguntarnos si el derecho a la vivienda puede ser simplemente un bien de mercado que genera actividad económica, como recientemente hemos oído al señor ministro Ábalos. Salud mental es, por ejemplo, que no haya más marcas de fármacos en tu mesita de noche que certezas y expectativas sobre tu futuro. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué creen que se intentaba comunicar en este discurso? ¿O cuál es su propósito? Bueno, pues yo pienso que el discurso que vimos buscaba transmitir un mensaje poderoso y es que, en pocas palabras, un discurso es una forma estructurada de comunicación que intenta influir o informar a una audiencia. Esto lo podemos ver claramente en los ejemplos políticos, sociales o publicitarios que encontramos todos los días en cualquier situación. Así que ya podemos empezar a definir discurso. En su definición más básica, el discurso es cualquier acto de comunicación que utiliza el lenguaje para transmitir un mensaje a un público determinado, pero no solo transmite información. Un discurso también puede emocionar, convencer o motivar a la acción. Bueno, y el concepto de discurso ha sido estudiado por muchos autores. Uno de los más o de los principales del tema es Theun Van Dijk, quien señala que el discurso no solo comunica ideas, sino que también organiza y refleja la realidad. Es decir, el lenguaje no es neutral. Las palabras que usamos dan forma a cómo percibimos el mundo. Esto es importante porque significa que el discurso tiene un papel clave en la construcción social. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos y con qué intención. Un discurso puede parecer simple, pero está lleno de capas de significado. Entonces, Meli, podemos decir que el discurso es más que palabras, es una herramienta de poder y persuasión y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Cuáles son los tipos de discurso y sus intenciones comunicativas? Los discursos pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del contexto y de la intención del emisor. Podemos identificar cuatro grandes tipos de discurso. El narrativo, que relata una historia o eventos. El argumentativo, que busca convencer o persuadir. El expositivo, que informa de manera clara y objetiva. Y el descriptivo, que detalla las características de algo o de alguien. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí, que nos pueda dejar
en el chat, en los comentarios o algo? Ninguno. Tienen el micrófono abierto para que hagan sus preguntas. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos de cada tipo de discurso para entender mejor cómo funcionan. Vamos a fijarnos en estos fragmentos y vamos a tratar de identificarlos. Cuando era pequeña, recuerdo que mi abuelito me contaba sobre los arroyos de aguas transparentes que recorrían a lo largo de su vivienda. Es difícil de creer, puesto que actualmente estos arroyos se han convertido en drenajes de aguas negras a cielo abierto. Soy Itzel Sáenz, estudiante de comunicación, una ciudadana preocupada. Boulevard Bar. ¡Súper! ¡Tengo una calle! Oye, Simpson, ¿vas a robarte nuestro letrero? Sí, si un letrero tiene tu nombre, puedes llevártelo y la policía no podrá hacer nada. Está en la sexta enmienda o algo así. Bueno, ese letrero se vería bien escondido debajo de mi cama. A eso le llamo yo saber convencer. Oye, Milhouse, está de moda andar en bicicleta con los ojos cerrados. ¡Yo sé hacerlo! Ya me voy. Clase de sinagoga. Yamuja la kataina la melakajay. Habían pasado poco más de 30 minutos de la medianoche en Chicago cuando llegó, antes de lo esperado, el gran momento. En el centro de convenciones de McCormick Place sonaba música negra para un público mayoritariamente joven. La cantera del reelecto Obama estaba ahí y Obama salió, cómo no, junto a su familia para prometer trabajo consensuado, porque el Congreso sigue en manos republicanas. Tonight, you voted for action, not politics as usual. Esta noche habéis votado por la acción, no por la política, sin más. Votasteis para que nos concentráramos en vuestros empleos, no en los nuestros. Y en las próximas semanas y meses ya estoy esperando tender la mano a los líderes de ambos partidos para hacer frente a los problemas que solo podemos resolver juntos. Reducir nuestro déficit, reformar el sistema impositivo y de inmigración y liberarnos de la dependencia del petróleo extranjero. Tenemos mucho trabajo por hacer. A la gran fiesta demócrata se sumaba el vicepresidente Joe Biden, esta vez con más motivos que nunca para esa peculiar sonrisa que ha sido otra de las imágenes de la campaña. En una fiesta con fuegos artificiales, Obama prometió trabajo y diálogo y aseguró que lo mejor está aún por llegar. Gracias. Muchísimas gracias. Esto es demasiado para mí, demasiado. Muchas gracias. Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que de verdad que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos, y creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. Porque ¿a qué mujer no le ha pasado alguna vez que, por ejemplo, no sé, por buscar la atención o el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya... A
¿Alguien identifica qué tipo de discurso era? Cada tipo de discurso tiene una intención comunicativa diferente. El narrativo, por ejemplo, intenta involucrar emocionalmente al público. El argumentativo, como los discursos políticos, intenta persuadir. ¿Ven cómo se usan con diferentes fines? Exacto. Y como podemos ver aquí, un momento, cambio de hoja. Vale. Bueno, pues aquí pueden ver algunos ejemplos visuales de anuncios publicitarios reconocidos o titulares de noticias que tienen recordación. Hablemos de la relación entre discurso e ideología. Los discursos no son naturales, siempre tienen detrás una intención y muchas veces esa intención está alineada con un tipo de ideología. Por ejemplo, en la publicidad, muchos anuncios no solo te venden un producto, sino una forma de vida o una idea de éxito. Pensemos en un anuncio de coches, no solo te están diciendo compra este coche, te están diciendo en este coche serás exitoso. Esto es parte de una ideología. Exactamente, Mel. Y la ideología es un conjunto de creencias o ideas que moldean cómo interpretamos el mundo. Los discursos transmiten esas ideas. Vamos a ver un ejemplo en el ámbito de la política. Vamos a ver este video. Voy a reproducir. Esta campaña ha buscado unir al país en un propósito común, porque Colombia lo que necesita hoy es el camino de una unión, pero no la unión del país político, sino la unión del país nacional del que hablaba Jorge Eliezer Gaitán. El país nacional no está prisionero en canonjías, ni está prisionero en componendas o en trapisondas de la política tradicional. El país nacional lo que reclama es que todos miremos sin vacilaciones la construcción de un país que no se siente jamás derrotado ante la violencia, de un país que es mucho más que la tentación de la corrupción y la politiquería, de un país que no se arredra, que no se amaina, que no se deja soslayar. Este es un buen ejemplo de cómo el lenguaje puede estar cargado de ideologías. El uso de palabras como cambio, necesitamos, está diseñado para influir en las emociones de la audiencia, haciendo que vean al político como una figura salvadora. Ahora, por ejemplo, me gustaría que nos trasladáramos a un terreno que conozco muy bien y son los concursos de belleza. Hoy en día el discurso es una parte fundamental en este tipo de eventos y no se trata solo de apariencia física, sino que realmente lo que destaca hoy en día es el mensaje que las participantes transmiten, especialmente cuando tocan temas de gran relevancia social. En este contexto es crucial prestar atención a cada detalle, desde la mirada, la postura, el lenguaje corporal, hasta la elección exacta de las palabras. Todo comunica, exactamente todo comunica. De hecho, lo que muchas veces puede hacer la diferencia entre una participante y otra es la capacidad para expresar su opinión de forma clara, impactante y persuasiva. Veamos un ejemplo concreto. En este caso, tuve la oportunidad de participar en la redacción del discurso que verán a continuación. Sin embargo, lo interesante no solo es lo que se dijo, sino cómo fue ejecutado en escena. I have lived wars both in my country and in my own life. I have felt the pain of loss and death in my own flesh. I feel your pain, Israel and Palestine. An ongoing war for many years that discriminates none, all victims just humans. It feels almost impossible to implore just a few to stop the war, to stop taking lives of innocent people. In my country, it seems like the damage cannot be completely repaired, and I see this in societies. But there is hope. Bueno, vamos a pararlo aquí un momentico. A pesar de que es un discurso que está en inglés,
su seriedad, la gesticulación y todo lo que está pasando en este momento, como pueden observar, el mensaje que se transmite va más allá de las palabras. Perdón, un momento. Cada gesto, la posición de sus manos, el contacto visual con el público, todo juega un papel muy importante en cómo se está percibiendo el discurso. En este caso, aunque el contenido del discurso era muy sólido, ven cómo ciertos detalles en la ejecución pudieron haber impactado el final. Vamos a reproducir el final para que vean de qué les hablo. After wars. Today, I want to ask you, we demand peace, but what are you doing for peace in the world? Thank you. Esta es la estocada final del discurso, sacando ambas banderas como llamado de atención a esta guerra bélica que existe entre Israel y Palestina. La forma en que María Alejandra hace un llamado usando etos, patos y lobos. Es decir, al hablar de paz, muestra su imagen como persona ética, su credibilidad se ve potenciada por su posición como representante de Colombia. Apela a las emociones de la audiencia hablando de la guerra, lo que genera empatía, y el tono emotivo busca únicamente solidaridad y compasión. No se observan argumentos muy detallados, sino más bien desde la lógica, y se centra en lo racional. Su postura, el tono de voz, lo que decía antes, su seriedad, esto reforzó la sinceridad del mensaje, y eso es lo que se busca en el momento de dar un buen discurso. Bueno, vamos a siguiente. Y esto es claramente un video de un discurso político. Vamos a escuchar. Ahora, para cerrar, les dejamos con una pequeña tarea. ¿Qué tipo de discurso creen que es este? ¿Cuál es la intención comunicativa detrás de estas palabras? ¿Ven alguna ideología implícita? The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native American, or young, or old, or rich, or poor, able, disabled, gay. Hemos llegado al final. Hoy hemos aprendido que el discurso es una herramienta poderosa en la comunicación, ya que no solo nos informa, sino que también persuade, emociona e influye en la forma en que vemos el mundo. Y no olvidemos que los discursos también pueden transmitir ideologías, que muchas veces guían nuestra percepción sin que lo notemos. A lo largo de esta sección hemos explorado cómo el discurso puede tomar diferentes formas: narrativo, argumentativo, expositivo y descriptivo, y cada uno tiene una intención comunicativa diferente. También vimos cómo el discurso y la ideología están profundamente conectados. Ningún discurso es neutral, siempre transmite valores, creencias o una visión del mundo, ya sea en la política, los medios o en la publicidad. Es muy importante ser conscientes de esto, porque no solamente compartimos ideas, sino que también influimos en la percepción y las creencias de quienes nos escuchan. Entender los tipos de discursos, sus intenciones y cómo se relacionan con las ideologías nos permite ser comunicadores más efectivos y más críticos. Miren que el lenguaje tiene un poder inmenso, y aprender a usarlo de manera consciente nos ayuda a comprender mejor el mundo y a transmitir mensajes con mayor impacto. Bueno, pues esperamos que esta clase les haya ofrecido nuevas perspectivas sobre el poder del discurso, y miren cómo pueden moldear tanto la comunicación diaria como las grandes narrativas que afectan a la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden poner en práctica lo que hemos visto hoy y nos veremos en los comentarios de los videos de sus compañeros. Hasta la próxima. Así es, y muchas gracias a todos los que vieron este video, los que lo van a ver grabado. Nos vemos en los comentarios. Dejen escrito qué les pareció. Ahí vamos a poner nuestros datos de contacto también para que se puedan comunicar con nosotros si quieren saber un poco más acerca del tema de los discursos y demás. Así que no siendo más, les compartiremos el enlace para los que no pudieron asistir a esta videoclase. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego.